meses que nos ha podido llevar a cabo por diferentes circunstancias, pero normalmente cada mes se realiza este encuentro en el primer domingo de cada mes. Es un encuentro muy importante porque existe la posibilidad de compartir de los temas más valiosos que existen en la vida. Ahora acabamos de cantar los santos nombres de Krishna, el Mahamantra Hare Krishna, que es conocido como el gran canto para la liberación de la mente. La palabra mantra quiere decir liberación de la mente, traya, liberación, manas, la mente. La mente normalmente tiene ansiedades, preocupaciones, ¿verdad? Cosas que pasan en la vida que nos agobian un poco o un mucho, dependiendo de cada persona, tiene sus cosas. Y a veces el problema no es tanto lo que pase por fuera, sino como con lo que pasa por dentro, ¿verdad? Como que lo que pasa por fuera, si estás bien por dentro, que me echen lo que me echen, ¿no? Es un poco... Pero si por dentro no estamos bien, lo que pase por fuera va a hacer mella y nos va afectando. Y el canto de los santos nombres de Krishna lo que hace es que nos libera de todas esos problemas y nos conecta con Krishna. Krishna es el supremamente atractivo y por lo tanto cuando cantamos su nombre estamos pasando a otro plano. Es otra liga, o sea, es otra liga. Ayer me comentaban que él ganó el Athletic de Bilbao, ganó la Copa del Rey, me comentaban, yo no estoy mucho en medio del reporte, al Mallorca le ganó. De verdad tienen la liga de fútbol. A quien no le gusta el fútbol que me perdone, pero creo que el ejemplo sirve. La expresión es otra liga se emplea bastante, ¿verdad? Así que la conexión con el Supremo, con el Absoluto, es otra liga. No tiene nada que ver con el mundo material. Y por eso decía Sri Shukadeva Goswami, cuando le preguntó el rey Parikshit, era un rey al que había maldecido a morir en 7 días. Era una maldición, no era como las predicciones que nos publican en La Razón o en los diferentes periódicos, El Mundo, el periódico. No son como esas predicciones que nos anuncian cosas que luego no pasan, o si pasan ya pasarán, pero no se sabe cuándo, sino que esa era una predicción que sí, que se iba a cumplir y de hecho se cumplió, que a los 7 días este rey iba a partir de este mundo. Y lo que hizo este rey, que no solamente era próspero materialmente, sino que era un rey sabio. En la India le llaman Raja Rishi. Raja quiere decir rey, Rishi quiere decir sabio. En los tiempos de antaño existían gobernantes que no eran como los de ahora, vaya, eran muy distintos. Que me perdonen los de ahora, pero que eran diferentes, eran mucho más sabios. Porque lo que hacían es que daban a la población, a su pueblo, les daban sabiduría del alma. Sabiduría del alma eterna. No solamente sabiduría del alma eterna, sino sabiduría del alma suprema, sabiduría de Dios. Y de cómo conectar con Dios. Hoy en día lo que nos están vendiendo es, y perdónenme si hablo de una forma un poco fuerte, que suene fuerte, pero muchas veces nos venden bazofia en el nombre de, como si fuera lo increíble.
nos hacen comer lo incomible. No hablo ya solamente a nivel de comida, que también, que todos los químicos y toda la artificialidad que se inyecta en los productos alimentarios, que prácticamente hablando al final es puro plástico casi, ¿no? ¿Verdad? Es así, ¿no? Al final es todo muy, muy artificial. No solamente a ese nivel de alimento biológico o físico, que ya no nos quitan lo biológico y nos dan lo químico, sino también a nivel de valores, los valores de la vida, que prácticamente se están perdiendo. Hoy en día casi que el que se atreva a hablar de Dios en público es un héroe, casi. Nos lo están vendiendo así, llega un momento que ya casi que no puedes hablar del que nos alimenta, el que nos suministra todo lo que necesitamos. La salud, sea mucha o poca que tengamos, los alimentos que recibimos, el sol, mucho como aquí en Almería, o poco como en otros lugares del planeta, la lluvia, todo proviene de Krishna, proviene de Dios. Ayer alguien me compartió, hace un día o dos, compartió en un grupo que hay de comunicaciones de ISKCON en España. Luego otro compartía una amiga que tiene, que es algo así como un tipo de terapeuta, estaba organizando un tipo de retiro y hizo un comentario favorable sobre ella porque ella mencionó a Dios de una manera directa. Y claro, yo esta mañana mientras cantaba el Mahamantra, hacía la meditación Japa, me vino un poco la imagen de que hoy en día lo que ha hecho esta señora es fantástico, pero es que no habría por qué subrayarlo como si fuera una heroína como Agustina de Aragón casi, ¿no? Que sale ahí y se atreve a hablar de Dios en público. Era que exagero un poco, pero es para ilustrar el tema. Y eso es porque los líderes que digamos que están moviendo el mundo están apuntando en una dirección diferente, una dirección incomible. Y lo que está ocurriendo lo vemos con las guerras, y que no es que sea algo nuevo, guerras han existido siempre, pero ahora es como casi que ya se convierte en un show, en un espectáculo casi. Así que es como si estuviera haciendo el partido del Bilbao y el Mallorca. Disculpad que haga esa comparación, pero es que la manera en cómo se está tratando los temas es así. Eso lo decía para referirme a que en tiempos de antaño, en la tradición de los Vedas, la tradición de la sabiduría, la cultura, la sociedad culta de la antigua India, la India espiritual, de la cual gracias a Dios todavía quedan, si visitamos la India actual, a pesar de la modernización y de la degradación que se ve por muchos lados, pero todavía quedan raíces profundas de la cultura espiritual que se pueden palpar cuando visitamos lugares de peregrinación en la India. Este rey lo que hizo cuando supo que le quedaba una semana de vida fue abandonar todo, abandonó su reino y se fue a las orillas del río sagrado, del río Ganges. Algunos maestros dicen que era el Yamuna, porque estaba más cerca. Se fue al río sagrado a reunirse con los sabios y les formuló una pregunta. ¿Cuál es el deber del ser humano y en particular del ser humano que está a punto
de morir. Hace un rato me estaba recordando Canti, nuestro amigo Canti, Pepe, como no sé cómo le llamáis aquí. Me estaba recordando un dicho que aprendió de tu abuela, ¿no fue? ¿Quieres compartirlo con todos? A veces la sabiduría popular es la mejor. Fue una oración que me enseñó nuestra abuela cuando dormíamos con ella con 3, 4, 5 años. Entonces le decía muchas abuelas sin nietos. Un dicho español, una oración española bellísima que dice: mira que Dios te mira, mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Muchas gracias. Es muy profunda, una oración sencilla pero muy profunda, y nos dice esto: mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo, como diciendo, prepárate, ponte las pilas. ¿Qué haces? No pierdas el tiempo. No perdamos el tiempo con cosas superficiales. Y el sabio rey, que sí tuvo la suerte de saber cuándo, le avisaron, le dijeron: mira, que te queda una semana, no te queda más. Y decidió no perder ni un segundo más. Y se reunió con los sabios y les planteó la pregunta: ¿cuál es el deber del ser humano, y en especial de aquel ser humano que está a punto de morir? Que en realidad somos todos, porque como dice el dicho de la sabia abuela, ¿cómo se llamaba la abuela? Juana. La abuela Juana, muy sabia, y que enseñó muy bien a sus nietos, y por eso los nietos tienen un buen pozo espiritual. Nos conocemos hace muchas décadas de Barcelona, de finales de los años 70. Ahora recuerdo de un epitafio en la ermita de Córdoba, y se ve un cráneo, una calavera, un cráneo humano, y pone por debajo: como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Píntalo bien y no pegarás. Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. ¿En qué lugar está esto? En la ermita de Córdoba, los carmelitas de Carbondel. Interesante. Su Santidad Radhanath Swami Maharaj, un sanyasi, discípulo directo de Srila Prabhupada, que ha viajado muchas veces alrededor del mundo, se fue desde Estados Unidos, llegó a Europa desde cuando era jovencito, y desde ahí se fue por tierra a la India. En aquella época se estilaba mucho, pasando por los países árabes, por lugares duros, difíciles, y muchos jóvenes se embarcaban en esa aventura. Y comentaba que cuando estuvo en Italia encontró algo muy parecido. Ahí tenían no solamente la cabeza, sino esqueletos enteros en la parte de como unas catacumbas del monasterio, y había un escrito que decía algo parecido, que igual que nos veis ahora, nos vais a ver, vais a ver vosotros. Es un aviso muy, muy importante para prepararnos, no para que apliquemos la máxima que se suele seguir, como es aquí en España: el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿verdad? Normalmente se habla el Srila Prabhupada habla a veces de la espiritualidad del crematorio, que cuando alguien va al cementerio, al crematorio, al tanatorio ahora en el formato moderno, ahí se pone muy serio, muy espiritual, pero cuando sale por la puerta ya se lo ha olvidado, o al día siguiente, como mucho le dura el día entero, al día siguiente ya está haciendo otra vez el gamberro. Vuelve a hacer de las suyas. Sí, de una manera o de otra, ya está haciendo actividades mundanas y se olvida de su propia esencia espiritual y de la conexión que tiene con Dios. En la respuesta que el sabio Shukadeva era el mejor de todos los sabios, era el más joven de todos, pero también el más sabio.
La edad no necesariamente, aunque dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿Habéis escuchado ese dicho? Sí, la edad, por supuesto, hace mucho. La experiencia de vida sirve, pero no depende del cuerpo, depende del alma. Depende de que sea, a veces habla de almas viejas, almas que ya han aprendido, que ya a lo largo de sus vidas, o porque Krishna las envía del mundo espiritual, están conectadas con la eternidad, por lo tanto son las más viejas, son las que pueden darnos guía. Ese tipo de sabio era Shukadeva Goswami, que habló del Srimad Bhagavatam, los relatos de Krishna, de la vida de Krishna y de todas sus encarnaciones, a este rey que estaba a punto de morir. Y al principio de la respuesta le dijo, en la lengua sánscrita dice, etan nirvidyamananam ichatam makuto payam yoginam nripanirnitam harernama nukirtanam, que significa que el mejor camino, más seguro, que está libre de preocupaciones, libre de miedos, que pueden seguir todos los seres humanos, sin importar quiénes sean. Si es una persona espiritualista, si es una persona que sea filósofa, que sea buscadora en la vida, o que sea una persona que haya alcanzado la iluminación espiritual, el mejor camino es el canto de los santos nombres de Hari, los santos nombres de Dios, siguiendo los pasos de los grandes maestros. Hemos estado cantando y bailando, los que no podían bailar físicamente, igual han bailado en el corazón, a veces el cuerpo nos da patrotes y dicen, no, yo no bailo, pero bailo en el corazón. Eso también es el mismo principio. Srila Bhaktivinoda Thakur dice eso. O no, yo medito, yo me recojo y me absorbo en mi corazón, en esa contemplación de la gloria de Dios, la gloria del Supremo. Pero ese cantar y bailar es el método que Sri Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación de Krishna como devoto, propagó hace poco más, hace 5 siglos ahora. Propagó por toda la India y predijo que en cada pueblo y aldea del mundo se cantaría, se bailaría los santos nombres, y también dejó constancia de que no solamente eso, sino que en Occidente, en ese periodo, hubo un periodo del resurgir espiritual a través del periodo de la iluminación. En el sentido, no hablo de los Illuminati, no hablo de los si hay un malentendido, no hablo de ese tipo de iluminación que no es iluminación, que es oscura. No, hablo de santos auténticos, de místicos, en las tradiciones en España, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Ellos eran místicos auténticos, que veían a Dios como el amado y el alma, como la esposa de Dios, como esa conexión íntima con Dios la vivían de una forma muy, muy viva, tangible. Y estaba ocurriendo en el mismo periodo en que Mahaprabhu Sri Chaitanya estaba propagando el santo nombre de Krishna por toda la India. Aquello que los cronistas portugueses, hay un devoto en Portugal que está investigando esto, que habían llegado a la India en aquella época. Los españoles perdimos el partido, nos fuimos hacia las Américas, ¿verdad? Nos fuimos para allá, en ese sentido, nos fuimos a la India, las otras Indias. Los portugueses llegaron a la India, algunos cronistas
según me han contado, hablaban en sus escritos del gigante dorado. Y que parece que tuvieron la buena fortuna de ver a Mahaprabhu Sri Chaitanya con sus devotos cantando y bailando por los lugares que él iba viajando. Y dice el sabio Shukadeva que ese es el mejor método libre de temor, sin dificultad, que está al alcance de todos, sin ningún tipo de discriminación. Ricos, pobres, sabios, analfabetos, eruditos, todo el mundo puede recibir, jóvenes, mayores, no importa el género, todo el mundo puede participar. Y ese es el método principal, y por eso siempre en las celebraciones y antes del Krishna Katha, siempre cantamos. Cantamos y también a veces bailamos, a veces se baila al final, entonces para que no se hiciera muy tarde, como generalmente la práctica es que después de la clase se suele tomar el prasadam, el alimento santificado, entonces he dicho, bueno, pues igual cantamos un poco más, si se puede se baila para que no nos quedemos cortos. ¿Sí? Bailar es importante. Los pájaros del karma, de las reacciones materiales, dicen los textos sagrados, escritos en la lengua sánscrita, que cuando alguien canta y baila y da palmas, como aquí en Andalucía eso es lo natural, ¿verdad? La tierra más alegre de toda la península ibérica y más allá, y de Europa, yo diría. No por adular, sino es la verdad, que viene gente de todo el mundo buscando esa alegría del sur de España. Dice que cuando cantamos y bailamos los santos nombres de Krishna, los santos nombres de Dios, que los pájaros de los karmas negativos acumulados de esta vida y del pasado vuelan y nos liberamos. Ese es el efecto que produce el canto del Mahamantra Hare Krishna. Venga, vamos a cantar ya, ¿eh? Yo quiero cantar. No, sí, pero digo que sabiendo eso ya, más todavía. Bien, esa es una práctica muy importante y hay otra práctica muy importante también, que es escuchar. Escuchar acerca de Krishna, escuchar acerca de Dios. En la lengua sánscrita se habla de katha. Katha quiere decir los temas. Normalmente la gente común, lo que se habla en el mundo y lo que nos cuentan por los periódicos, en el cine, en la telenovela, en el Netflix ahora, en las redes sociales, a eso se le llama en la lengua sánscrita Gramya Katha. Gramya se refiere al pueblo, claro, hablamos de una cultura ancestral. Gramya Katha, porque la India es un país que todavía hoy en día es altamente rural, a pesar de las grandes urbes, que son impresionantes, las grandes ciudades son agobiantes. Fuimos ahora a la India con un devoto que tiene 90 años, era la primera vez que iba a la India. No había viajado nunca a la India. Se atrevió a ir a la India y llegó vivo, o sea que está. Todavía vive en la primera planta de Nueva Brayamandala, donde tenía su oficina, lo que llevábamos las suites. Vive ahí, lo hemos puesto ahí para que esté cómodo. Tenemos el centro de Alicante, él lo pagó de sus ahorros y tal, creó una fundación y tal, está ahí, la Guarete. Amarish Maharaj Das. Pues se fue a la India
Llego vivo, sube todavía las escaleras, hasta la primera planta, está bien, no ha llegado deteriorado. Si alguien se embarca a la aventura y se queda en la India, que no me eche la culpa. Yo solamente estoy compartiendo una realidad que es así, ¿no? De alguien de 90 años que ha ido tan lejos y ha ido muy bien, visitando lugares sagrados. Bien, ¿por qué contaba esto? Pues sí, cuando entramos por Calcuta, su primera impresión fue Calcuta, no fue los lugares sagrados. Íbamos en el autobús y todos los coches pitando. Los que hayáis estado en la India lo conocéis. Pi, 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 pi. Y él estaba alucinado, no había visto aquello en su vida. Digo, ¿qué, Amarís? ¿Qué te parece la India? Me dice, infernal. Por la gran ciudad. Luego ya cuando llegó a Mayapur, al lugar sagrado, al lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, ya cambió de opinión. Ya tenía otra perspectiva. Pero su primera impresión era la de las grandes ciudades de la India. Pero aún hoy en día, la India es un subcontinente, hablamos de país, pero es un subcontinente, 1.400 millones de personas, altamente rural. Y en los pueblos encuentras mucha cultura antigua, mucha sabiduría y vivencia espiritual. También encuentras mucha ignorancia, ahí está mezclado. Es Kali Yuga, la era de la degradación, encuentras todo bastante mezclado. Pero a los temas mundanos, en la India le llamaban Gramya Kata. Y Grama es Gram, la aldea, el pueblo. Son los temas superficiales. El cotilleo. Y los temas que se hablan, ahora las noticias, por ejemplo, las noticias muchas veces son temas, es cotilleo de lo que está pasando, nos lo pintan de una manera muy dramática, pero igual para meterte miedo y para sacarte el dinero por algún lado. Todo hay que decirlo. El miedo vende. Efectivamente. Eso, simplemente porque como la gente está cargada de miedo, como tengo miedo, me mete miedo y va conmigo y compro, me suscribo ahora al digital, ahora ya no lo compro físicamente, ya me suscribo por el digital. Y no me dan las noticias enteras para que me suscriba, pues, para que pague algo. Pero el resultado del Gramya Kata se describe en el Bhagavatam como un lugar de peregrinación para cuervos. Los temas mundanos, los cuervos, no sé si habéis visto, aquí en Almería habrá cuervos, ¿no? Que no sé cómo son los cuervos de aquí, los de Calcuta son muy sucios. Yo lo he visto en Calcuta, que comen los desechos, porque allí en la India también las basuras, pues es todo más orgánico en un sentido, porque todo está ahí, está a la vista. Y yo recuerdo una vez, me impactó mucho, una mañana salí a cantar japa por Calcuta, me había hospedado en un centro, en una biblioteca que tienen los devotos, Bhaktivedanta Research Center, un centro de investigación Vaishnava, en una pequeña hospedería. Y por la mañana salí a pasear al parque, y mientras caminaba hacia el parque, había una rata muerta allí, y el cuervo estaba, perdón Antes de comer. Antes de comer. Mejor antes de comer que durante la comida. Había una rata muerta y el cuervo estaba festejando, comiendo ahí. Entonces yo lo vi y digo, esto es lo que contaba el Bhagavatam. Dice que los temas mundanos, hablar de temas materialistas, temas terrenales, y perder la vida solamente en eso, nos dice el Bhagavatam, para ayudarnos a despertar,
que es un lugar de peregrinación para los cuerdos. Dice que las personas santas, las personas sabias, no encuentran ningún placer en esas cuestiones. Y los compara a los cisnes, que a los cisnes normalmente se les ve en lugares donde hay lagos, como son muy elegantes, ¿verdad? Los cisnes, su manera de comportarse, de conducirse en la vida. Se emplea el término Hamsa o Paramahamsa, para aquellas personas que son iluminadas espiritualmente. A los maestros espirituales que nos iluminan, a veces se les llama Hamsa o Paramahamsa. ¿Y por qué? Porque buscan los temas espirituales. Y a esos temas se les llama, en la lengua sánscrita, Krishna Kata, temas, Krishna, los temas del supremamente atractivo, los temas de Dios. O a veces se le llama también Hari Kata, son sinónimos. Hari Kata, Hari es un nombre de Dios que significa el que libera de todos los sufrimientos. Por eso conviene refugiarnos en Dios. Es importante. Y una forma muy, muy buena de refugiarnos en Él es escuchando hablar de Él. Cuando escuchamos, aprendemos y luego también podemos cantar o hablar de Él. Y cuando podemos cantar, escuchar y cantar, entonces Él se sitúa en nuestros corazones y podemos recordarle. Muchas veces cuando hay una persona querida, que hace mucho que no la vemos, y nos encontramos con otra persona que la va a ver pronto, esa persona, seguro que en Rusia o en Ucrania, en los países de habla rusa, tienen también un dicho parecido, ¿verdad? Se dice, dale recuerdos. Sí. ¿Verdad? Dale recuerdos. Es una forma de expresar afecto, porque recordamos a aquellas personas que son queridas. Así que el escuchar y cantar acerca de Krishna, acerca de Dios, nos permite que Krishna se vuelva querido para nosotros y le podemos recordar en nuestros corazones. Y cuando alguien recuerda a Krishna en vida, puede recordarle en el momento de morir. Porque el momento de morir es el último momento de la vida. Con lo cual, se está recordando a Krishna porque lo lleva en el corazón. Cuando llega la muerte, puede ser repentina, puede ser a cámara lenta. Muchos la preferimos repentina. Oramos que si tiene que venir, que venga de repente, que nos lleve y que nos permita servir. Pero si su voluntad es otra, a veces es a cámara lenta. Eso ya depende de la voluntad suprema y nuestros karmas, lo que necesitamos aprender, todo de ahí ya Krishna, para cada uno sabe lo que le toca, lo que va a ser mejor para esa alma. Así que el hecho es que cuando le llevamos en el corazón, cuando llega el momento de la muerte, podemos recordarle. Y en el Srimad Bhagavatam, también en la Bhagavad Gita, en la Bhagavad Gita se dice que si alguien le recuerda, vuelve a él. Anta kale chamameva, smaran mukva kalevanam, yaprayati samat bhavan, yati nasti atra samshaya. Krishna dice que aquel que me recuerda en el momento de morir, de inmediato alcanza mi naturaleza. Y dice Nasham Shaya, de eso no tengáis duda, no hay duda de ello. Si recordamos a Krishna, a Dios, en el momento de morir, como dicen aquí, vaya usted con Dios, se va con Dios.
de verdad. Y que irse con Dios es el premio máximo que una persona puede tener. Eso sí que es la lotería, pero eso es la lotería, pero de verdad, la auténtica. Eso es el gordo, gordo. No la lotería falsa en la que te dan una supuesta riqueza material que luego degrada a la persona, a la familia y que no sabe ni cómo administrarla. La pobre persona que la recibió. Muchas veces es algo que pasa. Y en el Srimad Bhagavatam se dice, Etavan Sankhya Yogatyam, Padharma Parinishtaya, Chammalapa Praktumsa, Ante Narayana Smriti, que significa que la perfección máxima que un ser humano puede lograr en la vida es recordar a la personalidad de Dios, también se le conoce como Narayana, el Señor de todos los seres vivos, recordarle en el momento final. Esa es la perfección máxima que un ser humano puede lograr. Y por eso hoy hemos hablado más antes que después, pero bueno, vamos a leer el verso que habíamos seleccionado para hoy. Tradicionalmente se habla después del verso, pero hoy hablamos primero, ahora leemos y luego si hay preguntas las podéis hacer. Este es otro verso muy importante del Bhagavad Gita. Es el capítulo 4, el conocimiento trascendental, verso número 9. Aquí Venceslao Prabhu lo tiene marcado, supongo que es porque es de los que ha aprendido, lo tiene muy bien señalado, o le ha gustado mucho, o en alguno de los cursos era para aprender. El verso dice así, Yamma karma chame devyam evam yo vetti tatrataha yakvadeham punarjanma naiti mameti Arjuna. La traducción dice así, oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, cada uno tiene el suyo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Lo repito, oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental sería también divina, de mi aparición y actividades, cómo Dios desciende al mundo y sus actos en este mundo, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. El comentario de Srila Prabhupada, el maestro fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, dice así, el descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después
de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Hay un verso del Gita que confirma esto. Dice, Bahunam Janmanamante Yanavamam Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Que después de muchos nacimientos, cultivando conocimiento espiritual, cultivando jnana, Krishna dice, la persona se entrega a mí. Y cuando se entrega, entonces me conoce como la verdad suprema que está en todos y en todo. Me ve en todas partes. Por eso dice aquí, después de muchos nacimientos. Incluso entonces, la liberación que logran, el fundirse en el Brahmajyoti impersonal del Señor, es únicamente parcial. Y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En el Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaita Machyuta Manadin Ananta Rupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única, suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulta incomprensible. Como se dice, ¿me oyen desde detrás? ¿Ahora qué tal? Sí, este es más flojo, pero si más cerca, sí está bien. Aumentar el volumen. Ese tiene menos potencia. ¿Has sacado la pila o cómo? Sí, la sacamos la pila. ¿Se oye desde el fondo? ¿Sí? No, ahora ya cambia, ya cambia. ¿Ahora qué tal? Sí, bien, ¿Ahora? Sí, mejor. Como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lila Nurakto, Bhaktavyapi Ridi Antaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Habla de Bhakta, de devotos, y habla de Ridi Antaratma, del corazón. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema personalidad de Dios, y que no pierda el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad en base a la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvam Asi se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación
de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección. Y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tameva vidipati mrityumeti nanyapanta vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios. Y no hay otra manera de lograr esa perfección. Esto es una cita del Svetasvatara Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la modalidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento y de esa manera lograr la perfección. Por supuesto, escuchar hablar de Hari, de Dios, en otra tradición religiosa, si lo que se dice concuerda con lo que dice, concuerda con la verdad, concuerda con el mensaje de Dios, entonces también es un tipo de Harikatha. Eso es algo importante a tener en cuenta. Es cierto, no obstante, que en la literatura sánscrita encontramos muchísima sabiduría porque son muchos textos sagrados y especialmente hay dos textos que son particularmente importantes para poder recibir el Krishna Katha o esos temas espirituales. Se suele decir que hay dos tipos de Krishna Katha. Uno es lo que habla Krishna acerca de sí mismo, y eso lo encontramos en el libro que hemos leído hoy, en el Bhagavad Gita, la canción de Dios, y otro tipo de Harikatha o Krishna Katha es lo que hablan los devotos acerca de Krishna. Los dos tipos de Krishna Katha son importantes. Cómo Dios se explica a sí mismo y cómo aquellos que aman a Dios explican a Krishna. De esa manera encontramos los dos tipos de Krishna Katha. Y es muy importante el leer y escuchar. Y de ahí que en esas celebraciones, en los encuentros que se hacen, siempre haya una lectura y comentarios sobre los temas de Krishna. Ahora nos quedan unos 10 o 15 minutos. Hare Krishna. Eso está bien, eso indica que ahora os toca hablar a voz alta. ¡Qué bien!
confirmado. Confirmado. Yo tengo una pregunta. Preguntas y comentarios. Sí. Pues sobre almas, usted ha dicho hay almas viejas, ¿no? ¿Viejas en qué sentido? Por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona talentosa con 5 años toca el piano, es alma vieja. Y también la alma nueva, que no es vieja, ¿cómo se comporta? ¿Es muy ignorante aquí? ¿O cómo es? O sea, en realidad el alma es eterna, o sea que el alma joven, alma vieja, es una forma de hablar de los que vivimos en el reino de la muerte. Vivimos aquí en Martia Loca, el reino de la muerte. Y a veces se habla, cuando vemos que hay una persona sabia, se dice es un alma vieja, porque ha aprendido las lecciones. Lo decía en ese sentido, ¿no? Filosóficamente no, filosóficamente todas las almas somos iguales. Somos almas eternas, partes de Dios, chispas de Dios. Entonces, esta gente que son muy talentosos con pocos años, pero saben una cosa que te impresiona, ¿eso quiere decir que por qué tiene este talento? ¿Con muchos años viviendo? ¿O cómo es? El talento material es por karma. El talento material no es por... No quiere. Es por karma. Karma significa, por si alguien no está familiarizado, por las acciones de esta vida o de las vidas pasadas, disfrutamos o sufrimos resultados de esas acciones buenas y malas. Alguien, por ejemplo, el Mozart, por ejemplo, que tocaba el piano a los 5 años, ¿no? Ya era capaz de componer, ya tan como un niño. Es porque en vidas previas tenía este talento y tuvo el karma, la virtud de poder ejercitarlo en su vida siguiente. Eso sería un buen karma material. Otra cosa es que aparte, que fuera una persona religiosa y que fuera también avanzada espiritualmente. No he estudiado de cerca a Mozart, entonces no puedo hablar de él con propiedad. Pero a veces estos músicos que componían también eran personas muy espirituales y muchas veces la música y la espiritualidad van altamente unidas. Si la música se hace para glorificar a Dios, esa es la perfección del arte musical. Y de ahí viene el kirtan, la glorificación de Dios con expresión musical, es una forma, como decía aquel religioso cristiano, que decía que el que canta reza 2 veces. Porque la expresión del alma es como que surge más. Claro, puede que alguien diga, pues yo no tengo oído musical y yo mejor no canto porque no tengo mucho oído. Pero aún así, incluso una persona que no tenga oído musical disfruta de ver el canto y el baile y la alabanza espiritual, hablando en términos generales. ¿Verdad? ¿Es así o no? Es algo que es cada uno a su manera. Incluso yo veo algunos kirtanías que hacen unos kirtanes y yo no llego ahí, pero qué bien que cantan, es muy inspirador el poder entrar en esa glorificación con arte musical especial. Querías preguntar o comentar algo, ¿no? ¿No? En esta vida todo se paga. Un karma. Efectivamente, sí. Correcto. Sí, es así. Y si, según la literatura védica, si no se paga en esta vida, en la vida siguiente, lo que quedó pendiente, uno lo paga y cobra. Lo que tiene que pagar lo paga y también los beneficios también cobra. Los beneficios materiales y los espirituales, digamos que
Es otra liga, como decíamos al principio. No, pero yo no me refería a dinero, a lo económico. No, yo lo he entendido. Hablo de todo. Según si tú has sido mala con otra persona, a lo mejor luego se te podría más tarde o más temprano, si tú has hecho daño a una persona, por lo que sea, luego ella la rechaza, o lo que sea, como el que siembra mejor. Correcto. Y ahora nos a veces sacan vídeos o memes para ilustrar esto. Y a veces historias, yo he visto algunas historias cristianas que una persona que fue muy buena y que luego le pasó algo, y la persona que estaba muy mal y luego va y le ayuda. Es una forma de explicar el karma en una vida, digamos. Sí, está ahí. O a veces memes más cortos de alguien que hace una gamberrada y luego se le cae encima y le pasa algo así. Seguro que habéis visto alguno. Hoy en día es muy, muy típico. Yo que soy monje no miro mucho las redes y lo veo, pues lo tenéis que haber visto la mayoría, no sé. Yo tengo un comentario. Respecto a lo que ha dicho Elena, me ha recordado a la vida de Nikola Tesla, porque él fue un gran científico, además estaba muy conectado a Dios. En su museo en Croacia, que lo visité, todos los escritos que tiene son conexiones de donde él recibía la información, pues, o canalizaciones, o directamente en sus sueños, él vivió una vida que luego traía a la Tierra. Pero bueno, su vida fue al final de ser muy influyente, acabó siendo pobre, viviendo la miseria, y no se me ha venido que quizá esto pudiera haber sido para calmar su ego, porque una persona de esas características, un mal karma, por supuesto, entiendo que al final de sus días ahí hubo un mal karma, pero con su talento quizás, si Dios hubiera querido, hubiera tenido otras posibilidades. Esa es la pregunta que le quería hacer. Sí, bueno, yo no conozco, claro, he oído hablar de Nikola Tesla, pero no conozco de su vida muy poquito, ¿no? No sé mucho. Quiero decir que no sé cómo acabó su vida, cómo lo procesó, esa pobreza, cómo la procesó. Pero el Srimad Bhagavatam dice, porque el rey Pariksit le preguntó a Shukadeva Goswami cuando le habla de la vida de Krishna y describe toda la narrativa de la vida de Krishna, los lilas, las actividades de Krishna. Y hay una parte en la que le pregunta cómo es que a veces los devotos de Krishna a veces se ve que son pobres y a veces se ve un adorador de Shiva o de otra deidad y parece que tenga más opulencia, que no siempre es así. Si te vas a la India, hoy en día templos de los más ricos son templos de Vishnu, como Balaji o otros. Pero bueno, a veces se da, digamos que Krishna tiene esa fama porque Krishna es un dios travieso. Digamos, es Dios en su aspecto travieso, y que para cogerte el corazón, si te tiene que quitar otra cosa, te la quita. Porque lo que quiere darte es lo máximo. No te quiere dar baratija, te quiere dar oro de verdad. Te quiere dar lo máximo. Entonces, hay un verso en el que explica, y que Srila Prabhupada, el maestro fundador de ISKCON, lo vivió en sus carnes, porque él también era un hombre de negocios exitoso, pero en una parte de su vida le fue fatal y perdió todo. Entonces, y luego se dedicó plenamente a divulgar la conciencia de Krishna. Su idea, él era devoto como casado y como hombre de negocios, pero su plan era, yo voy a hacer mucho dinero y con el dinero me voy a Occidente, que era la orden que su maestro le había pedido, la había requerido, divulga este mensaje por todo el mundo. Tú que estás formado en una universidad inglesa, tienes cultura, no solamente cultura espiritual, sino cultura material, viaja por todo el mundo y comparte este mensaje. Pero Krishna le dijo, no, tú no lo vas a hacer así.
tu plan, como se suele decir, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿verdad? Hacemos tantos planes en la vida, pero Dios, Él sabe lo que va a pasar, está mucho más allá de lo que nosotros podamos calcular. Y entonces, Prabhupada, cuando él perdió todo, su familia empezó a fallarle, el hombre de confianza que tenía en su negocio le robó, le saqueó el negocio. Y claro, él lo vio ya como claro que Krishna quería otra cosa de él. Él tenía claro que él tenía que entregarse, que tenía que cumplir con la misión de divulgar el mensaje. Pero ya vio, ya esto es otro tema. Y Krishna quiere que lo haga de otra manera. Y el verso dice que Krishna dice que cuando quiero darle, Yasyaham Anugrin Nami, Harishyetattanam Shanai. Cuando quiero darle una gracia especial a alguien, le quito todo. Cuando le quito lo material, entonces ya los refugios materiales que tiene, ya no tiene donde agarrarse en la vida material. Y entonces se entrega completamente a mí, dice Krishna, dice Dios, sin ningún tipo de reserva. Claro, eso Krishna lo hace con alguien que pueda digerirlo. Muchas veces a otras personas les ayuda materialmente. Hay mucha gente que empieza a prosperar. Tenemos devotos en España que de la vieja época del Sankirtan que hicieron sus negocios y más o menos prosperaron. Pero claro, el verdadero regalo es el regalo del alma. Entonces, quizás a este señor Tesla, Dios le dio una bendición que le hizo conectarse más con él. No lo sabemos, no sabemos si fue así o no, pero podría ser eso podría ocurrir. Claro, en el caso de Prabhupada le quitó todo y luego le dio todo. Viajó en barco desde la India a Estados Unidos en un buque de carga, como si fuera un paquete más. Tenía un camarote, iba cómodo, pero él agradecía a Krishna de que iba cómodo y a la señora, a la dueña Sumati Murarji, la señora empresaria de la compañía naviera, que le dio un camarote para que pudiera viajar en el buque de carga. Tardó un mes en llegar a América con 2 infartos de miocardio. Pensó que si tenía un tercero no sobreviviría. Pero Krishna al final, cuando después del segundo infarto, se le manifestó en un sueño, en todas sus diferentes encarnaciones, Krishna y sus avataras, y como que le decía, no te preocupes que nosotros, era una imagen como si le dijeran eso, ellos estaban encargándose del barco, y el barco navegó, si en el océano Índico se habían producido algunas tormentas que eran casi insoportables para Srila Prabhupada, que en aquel entonces estaba rozando los 70 años, en el Atlántico la travesía fue muy tranquila. Tanto es así que la esposa del capitán Pandya, así se llamaba el buen hombre, que también navegó junto con su marido en ese viaje, decía, Swami, vuélvase con nosotros para la India, que en toda nuestra carrera de navegación no hemos tenido una travesía del Atlántico tan tranquila. Y bueno, contaba esto porque bueno, llegó Prabhupada sin dinero a América. El primer año, como él contaba a veces, vivía como un vagabundo, sin saber dónde iba a dormir el próximo día, aunque venía de una buena familia. Pero él tenía una misión que cumplir, y era dar conciencia de Krishna a la gente. Y luego Krishna le dio todo. Después de ese año,
los jóvenes americanos empezaron a acercarse y empezaron a ayudar, y luego le ayudaron a abrir templos por todo el mundo, por Europa, incluso a revitalizar la conciencia de Krishna en la India. Y Krishna actúa de formas mágicas y maravillosas que muchas veces no podemos descifrar a simple vista. ¿Algún otro comentario o pregunta que quieran hacer? Sí. ¿Puede dar para la mente calmar todos los días? Como hay tantos problemas, sufrimientos, ¿cómo mejor aceptar todos estos sufrimientos? ¿Cómo cada día animarte a ti misma? ¿Con qué ideas? A la mente hay que decirle, canta y calla. Tan simple como es. Canta y calla. Cantas el nombre de Dios y guarda silencio interior y la cosa, o sea. El problema es que escuchamos demasiado a la mente. Como que, ¿y a ver qué me dices? Bueno, que sí, sí pasa esto. Y sí. A lo mejor luego no ocurre. No, la mayoría de las veces no ocurre. La mayoría de Un las gran veces. sabio, dándole vuelta a la cabeza y después para nada. ¿quién fue el que dijo que Maharaj, la anécdota de alguien muy famoso y sabio, que al final de sus días dijo, he pasado mi vida preocupándome por infinidad de cosas de las cuales el 90% nunca se llegaron a suceder. No lo tiene. No recuerdo quién es, pero Sí, es sabio. Y a veces 90% a lo mejor se quedó corto. Igual son 99,999. Muchas veces es así. El peor enemigo, quien dice Krishna que es el peor enemigo, es la mente. Sí. La mente puede ser el mejor de los amigos y puede ser el peor de los enemigos. Dice el Bhagavad Gita que una mente controlada es el mejor de los amigos y una mente descontrolada se convierte en el peor de los enemigos. Me está recordando a un cómico inglés buenísimo que es Mr. Bean, que hace unas suposiciones de cualquier cosa que vaya a hacer y mira por un lado, mira por otro, cómo me verá, miles de suposiciones y además él mismo se hace y ahí es donde está el contraste y lo cómico. Sí. La lucha de la mente para no hacer ridículo. Sí, hasta yo que soy monje he visto a Mr. Bean, porque es cómico bueno. Muy bueno. Charlie también se la preocupada una vez. Hay una historia de cómo también apreciaba mucho el humor de Charlie Chaplin. En un avión, no sé si lo pusieron en aquella época, no sé si en algún sitio. sí, en el avión, pues en la película de Chaplin. Y Prabhupada se estaba riendo. Y los discípulos jóvenes no querían mirar porque decían, esto es mundano, es Gramia Kata y tal. Lo que hablábamos antes son temas mundanos. Y Prabhupada se estaba riendo y disfrutando de Charlie Chaplin. Y Prabhupada apreció el humor porque él veía a Krishna en la genialidad, a veces estos cómicos que tienen, que ilustran cómo funciona la mente. Nos reímos porque pone en evidencia nuestras mentes. Y te ríes por eso. Ya has dejado de decir cómico, ya no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Había otro que era el gordo y el flaco, que era también muy ingenioso, ¿eh? Laurel y Hardy, ¿no? Exactamente.
Pero todos estos cómicos dan como si espejo nuestro, pero no dan soluciones, ¿no? Nos reímos, pero realmente siempre quedamos en lo mismo. No hay aprendizaje realmente, hay solo como si reírse de uno mismo, y eso es lo que nos dan ellos, claro. Sí, aquí tuvimos un cómico muy famoso, devoto, tuvimos la suerte de tener su compañía muchos años, Subal Prabhu, chileno, conocido en Chile, era un cómico muy famoso, Sergio Feito. En Chile era muy famoso, era aquí como Andrés Pajares, como cómicos. Él fue el Bigote Arrocet, que digamos que era como aprendió de Sergio Feito en el mundo de hecho, Bigote Arrocet tuvo un libro de cocina que publicamos en los años 80 y que hizo un prólogo y fue a través del contacto de Sergio Feito. Y él hacía obras cómicas, pero de conciencia de Krishna. Por ejemplo, hacía una obra, están todavía, las podéis buscar en internet. Bueno, seguro que están ahí, las tiene que haber. Yo he visto alguna por ahí. O partes de las obras. Por ejemplo, hacían la era de Kali. Y, o sea, es que Subal te partías de risa, porque es que hacía los personajes de una forma, era cómica. A veces con tonterías, pero que le... Identificas, ¿no? Sí, eran muy cautivador y luego te transmitía el mensaje. Sí, la pregunta que tenía es si cuando durante el día se controla la mente, si hay alguna fórmula para controlarla por la noche. Porque, claro, durante el día más o menos como estás consciente, el control es más fácil, calmar la mente. Pero por la noche, pues a veces no. Y todo lo que has controlado durante el día, por la noche, pues está por ahí y no te deja dormir. Entonces, no sé si hay alguna fórmula que nos podría decir que pueda calmar todo esto. Yo, gracias a Dios, duermo bien. Normalmente mi fórmula es hacer mucho servicio para Krishna, dormir y comer lo necesario, ni más ni menos. Cuando necesito más, comer más. Cuando necesito menos, comer menos. Y normalmente, gracias a Dios, duermo bien. Toco pongo la cabeza y me quedo dormido. Entonces, la fórmula es esa, estar ocupado con una conciencia lo más espiritual que uno pueda, cada uno según su propia capacidad. Y si no duermo bien por la noche, tendré que mirar a ver qué estoy haciendo que no me permite dormir. Claro, a veces también, a veces el propio Srila Prabhupada, él comentó a veces a los discípulos que tenía insomnio. Y gracias al insomnio de Prabhupada es que tenemos todo el Bhagavatam, bendito insomnio que tenía. Claro, él empleaba su insomnio para servir a Krishna. Entonces ahí uno tiene que ver cómo hacerlo. Si tenemos insomnio hay que buscar una fórmula, evidentemente. Y bueno, yo sé que hay devotos que también que toman melatonina o cosas de este tipo para ayudar a generar las sustancias necesarias para poder descansar mejor. La leche caliente por la noche es muy buena. Leche caliente de vaca, que sea auténtica, leche fresca, antes de dormir ayuda a calmar la mente. Es una solución sencilla, pero que tiene su efecto. Si cuentas japa en el sueño, ¿se cuenta? Como las ovejas. Si estás ahí pronunciando. Contar que como parte de las 16 rondas para la iniciación no vale. Eso es extra. Está fantástico que cantes en el sueño, pero eso es extra. Y puedes contar si son 128 bien, pero no de las 16 primeras o del brata que tengas. Sí, o conduciendo, ¿no? Hablando de conduciendo, hemos tenido la visita nueva de Yamandala de un discípulo de Srila Prabhupada, su santidad Trivikram Swami. Vino ahora
Maharaj vino ahora por segunda vez, no había visitado España más que en el Ratayata de Madrid último, los que estuvisteis y le visteis ver un Swami alto, tiene 82 años ahora, se mantiene en forma, delgado, alto. Vino ahora, y él es de la vieja escuela, parece que su padre había sido militar, es como muy... Y entonces había un devoto que iba cantando el devoto que lo llevó al aeropuerto, le preguntó cómo ha ido el viaje al aeropuerto. Y el devoto se quedó un poco así, impresionado, porque el Swami no le dejó cantar, él llevaba las cuentas de Japa y el Swami no le dejó, se las quitó de la mano, porque él quería, no hacía mucho caso. Yo creo que lo hizo, no le he preguntado, le puedo preguntar. Supongo que lo hizo para evitar riesgos de que conduciendo no utilices el mala porque se te puede enredar y puede ser peligroso. Y se lo quitó de la mano, le dijo, tú céntrate en conducir, que es tu servicio. Lo digo por lo que decía Jagannath Prabhu sobre lo de conducir, dice que se lo sacó a la fuerza, pues el devoto no quería soltarlo y se lo sacó. Estilo vieja época. Yo no sé si está el prasadam ya, pero creo que vamos a parar aquí y se puede ya compartir de un modo más informal.